Hola, hola amigos, amigas, Filipo Beltrán, un placer saludarles en este 22 de abril del 2023. Vámonos con las noticias del presidente de la República. Ayer dijo desde el puerto de Veracruz que se oiga bien y que se oiga lejos, no aceptamos ninguna intervención. Esto en la ceremonia del 109 aniversario de la defensa patriótica del puerto de Veracruz. También hubo participación del almirante Rafael Ojeda Durán y te tenemos todos los detalles, incluyendo la fotogalería del evento. Esto es México Informa. Ya comenzamos, sean bienvenidos. Esto es México Informa. En la conmemoración del 109 aniversario de la defensa patriótica del puerto de Veracruz, el presidente Andrés Manuel López Obrador reafirmó que ese y otros episodios de la historia dejaron como lección que México es un país libre, independiente y no aceptará intervención extranjera alguna. En el puerto de Veracruz, el jefe del Ejecutivo rechazó los intentos de injerencia de grupos conservadores estadounidenses en el territorio nacional con el pretexto de enfrentar a la delincuencia. El mandatario llamó a integrantes de las Fuerzas Armadas para que continúen trabajando en garantizar la seguridad pública con la disciplina, profesionalismo, la integridad y la honestidad que caracteriza a marinos y soldados. Asimismo, también el secretario de Marina tuvo una excelente participación y escuchemos parte de su discurso. El 21 de abril de 1914, el suelo nacional se cubrió de gloria. Hoy conmemoramos una fecha que se resume en un gran amor patrio. El pueblo veracruzano y los marinos de la entonces Escuela Naval Militar, unidos en un noble y sublime propósito, defendieron heroicamente a México ante la supremacía extranjera, que contaba con una flota de guerra de 50 buques y 6,000 soldados, lista para ejecutar una ocupación en este puerto. Destaca la valentía y arrojo de un puñado de mexicanos y mexicanas que, aún sabiendo que la victoria era lejana, optaron por el riesgo de perder la vida antes de atestiguar el avasallamiento de nuestra soberanía. Dicha gesta, colmada de estoicismo, está empapada de la sangre de ilustres mexicanos que nos heredaron un ejemplo de dignidad y de valentía. A 109 años de la heroica defensa del puerto de Veracruz, el honor, el deber, la lealtad y el patriotismo que impulsó a los marinos navales al amparo de la patria sigue intacto. Valores que son el faro que guía el actuar de las y los integrantes de nuestra institución y que son el estandarte bajo el cual nuestros cadetes de primer año juran lealtad a la patria ante la insignia nacional. Señor presidente, entre las crónicas de la prensa de 1914, que narran los pormenores de este episodio histórico, destaca la del Imparcial, en su publicación del 1 de mayo de ese año. Cito título: "Sienten respeto por la Escuela Naval". Continúa: "Los norteamericanos se muestran admirados del heroísmo de los cadetes de la Escuela Naval. Nunca creyeron que unos niños lucharan con tan gran denuedo por defender el punto más expuesto a los disparos de la artillería de los barcos". Cierro las comillas. Así de memorable fue la defensa de la patria ejecutada por los jóvenes marinos navales de aquella época. Y así de glorioso es el amor patrio que actualmente nos guía a darlo todo por México. Como usted bien lo ha dicho, señor presidente, a México se le respeta. México es un país libre, independiente y soberano. Aquí manda el pueblo de México. En memoria de los héroes del 21 de abril de 1914,
la Secretaría de Marina Armada de México refrenda un respeto absoluto a las decisiones de nuestro pueblo. Refrenda un legítimo deseo de construir, afincar un país de paz, seguridad y bienestar. Refrenda nuestra entrega al servicio de la patria. Muchísimas gracias. Amigas, amigos, mexicanas, mexicanos, cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar, marinos de la Armada de México. Es muy importante recordar fechas históricas como la que nos congrega el día de hoy. Hacerlo significa darle su justa importancia a la historia, que es la maestra de la vida. Conmemorar el día de hoy la defensa del puerto de Veracruz y de México es también recordar la importancia estratégica que ha tenido el puerto de Veracruz en todas las luchas para hacer realidad nuestra independencia y hacer valer nuestra soberanía. Recordar aquí que celebrada la independencia de 1821, ante la insistencia de los españoles que seguían pensando en que continuaríamos como una colonia de su país y se resistían a abandonar nuestro territorio. Aquí, enfrente de San Juan de Ulúa, Pedro Sáenz de Baranda, en 1825, terminó de consumar la independencia de nuestro país. También aquí en Veracruz se resistió cuando nos invadieron de manera alevosa los estadounidenses en 1846-47, cuando con mentiras, pretextos, nos dieron un gran zarpazo para arrebatarnos más de la mitad de nuestro territorio. Aquí se defendió esa primera intervención estadounidense. Posteriormente, también aquí en Veracruz se hizo frente a los invasores franceses, quienes llegaron a este puerto pretendiendo también convertirnos en colonia, y por las ambiciones de Napoleón III y la acción traicionera de un grupo de conservadores de México que fueron a Europa en busca de un príncipe y de una emperatriz. En esa ocasión nos invadieron en total 30,000 soldados franceses. En ese entonces era el ejército más poderoso del mundo, y desde que llegaron a las costas del Golfo de México enfrentaron la resistencia de los mexicanos. Por aquí también salieron cuando triunfó la República y se tuvieron que ir porque triunfó el movimiento liberal, encabezado por el mejor presidente que ha habido en la historia de México, Benito Juárez García. Y también aquí en Veracruz se volvió a enfrentar a invasores estadounidenses, que es el motivo por el que estamos ese día en este histórico puerto. Aquí no solo marinos, cadetes, también muchos ciudadanos veracruzanos, incluso extranjeros, defendieron esta plaza con su vida y se rechazó la ocupación estadounidense. Lograron transitoriamente apoderarse de parte de nuestro territorio, pero luego tuvieron que abandonar México. De manera muy especial, esa intervención de 1914 se
quiso justificar, sosteniendo el gobierno estadounidense que lo hacían para evitar que el gobierno dictatorial de Huerta contara con armamento que venía procedente de Alemania y que venían los marinos estadounidenses a enfrentar al traidor de Huerta, que había asesinado de manera cobarde, había mandado a asesinar a Francisco I. Madero, apóstol de la democracia. Sin embargo, en ese entonces, ni Venustiano Carranza ni otros revolucionarios aceptaron que se nos ayudara, entre comillas, para deshacernos del tirano, del chacal, Victoriano Huerta. Ahí quedó escrita una lección de lo que es la independencia de México. No queremos ayudas de ningún gobierno, de ninguna potencia del extranjero en esas condiciones, ni en ninguna. En ese entonces era Estados Unidos gobernado por un demócrata, Walt Wilson, y era secretario de Marina un hombre progresista, Joseph Daniel, que después, cuando la expropiación petrolera, como había sido el jefe en la Marina de Franklin Delano Roosevelt, cuando éste llega a la presidencia de Estados Unidos, lo nombra embajador en nuestro país. Y él ayuda mucho cuando el general Cárdenas toma la decisión histórica también de expropiar el petróleo. Pero aún así, con Wilson, con Daniel, con Roosevelt, con buenas intenciones, fingidas o reales, no se aceptó la invasión de 1914, aunque 2 o 3 meses después tuvo que abandonar el país Victoriano Huerta. La enseñanza mayor es que somos libres, somos independientes y nosotros tenemos que arreglar los mexicanos nuestras diferencias sin intervención de ningún país, de ninguna potencia, de ninguna hegemonía. Somos libres y somos soberanos. La segunda lección es de que en nuestros días que se habla en Estados Unidos de intervenir y de enfrentar a la delincuencia organizada, a los narcotraficantes, dándoles un trato de terroristas y que por ese motivo van a venir a ayudarnos, a apoyarnos para enfrentar a la delincuencia organizada también. Desde aquí, desde el puerto de Veracruz, les decimos, y que se oiga bien y que se oiga lejos, no aceptamos ninguna intervención. Nosotros tenemos capacidad suficiente para enfrentar a la delincuencia organizada. No queremos intervencionismo, no queremos ayuda, entre comillas, de nadie. Nos ha costado mucho el hacer valer nuestra soberanía
Y aunque se trate, repito, de buenas intenciones, son asuntos que solo nos corresponden a los mexicanos. Por eso hago un llamado a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas de México para que le sigamos dando toda la importancia que tiene el garantizar la seguridad pública en nuestro país, que toda la disciplina, el profesionalismo, la integridad, la honestidad de marinos, de soldados de México se ocupe, mejor dicho, que se siga ocupando para que en México haya paz y tranquilidad, que podamos seguir reduciendo los índices delictivos, los homicidios, los feminicidios, los robos, la extorsión, el secuestro, que se recupere por entero, por completo, la paz en nuestro país. Eso es lo fundamental, lo prioritario. Durante mucho tiempo, antes de que llegáramos al gobierno, no era posible que las Fuerzas Armadas ayudaran en tareas de seguridad pública. No lo permitía la Constitución. Y no podíamos apoyarnos en cerca de 400,000 elementos del Ejército y de la Marina, mujeres y hombres con experiencia, disciplina y profesionalismo. Se logró una reforma a la Constitución y ahora es posible legalmente el que nos ayuden marinos y soldados de México en esta importante tarea de garantizar la seguridad en nuestro país. Por eso también se creó la Guardia Nacional y todos juntos, de manera coordinada, como lo venimos haciendo. Y aquí también aprovecho para mandar el mensaje de que se van a quedar con las ganas de vernos divididos. Ya desde hace bastante tiempo hemos cerrado filas y solo tenemos como propósito la protección de nuestro pueblo, con convicciones, con mística. No nos vamos a dividir. Estamos unidos y estamos fuertes para enfrentar a las mafias del poder, tanto en México como las mafias del poder del extranjero. Todos juntos. Esa es la prioridad. La seguridad de nuestro pueblo. Y también ayudar, cooperar con el gobierno de Estados Unidos a enfrentar juntos el problema que tienen del consumo de drogas, sobre todo la pandemia por el uso del fentanilo. Cooperación, no subordinación. Claro que sí, vamos a ayudar, porque somos vecinos y queremos mantener una política de buena vecindad. Además, es algo que tiene que ver
con los derechos humanos. Es algo que tiene que ver con la fraternidad universal. Son, para aclararlo bien, dos prioridades a dos niveles. Primero, la seguridad pública en el país. Todos los recursos, todos los esfuerzos, todas las voluntades, todos nosotros, para garantizar la paz y la tranquilidad en México. Y segundo, cooperar para enfrentar el tráfico de drogas y que no lleguen esos químicos dañinos a Estados Unidos, para que no les afecten esas drogas, sobre todo que no causen la muerte, y mucho menos, como está sucediendo, de miles de jóvenes. Vamos a ayudar en esa tarea. Pero, insisto, repito, reitero, cooperación sí, subordinación no. Vamos a actuar de esta forma en el tiempo que nos queda. Y estoy seguro que si continúa el proceso de transformación, esta política se va a mantener vigente. Y en el caso de que se requiera defender el territorio, defender nuestra soberanía, no debemos de olvidar que ya, como lo mencionó el almirante Ojeda, son otros tiempos. México tiene mucha autoridad moral, tiene el respaldo de la mayoría de las naciones del mundo y cuenta con la fuerza de la razón y cuenta con la fuerza del pueblo, con la fuerza de la opinión pública. Ningún gobierno extranjero se atrevería a poner un pie en nuestro territorio. De todas maneras, si lo hicieran, no van a defender a México solo los marinos y los soldados. Vamos a defender a México todos los mexicanos. Termino. Cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar. Si tengo que recomendarles cómo servir mejor a la nación, a nuestro pueblo, les pondría de ejemplo que en tiempos de guerra no dejen de pensar en Pedro Sáenz de Baranda, no dejen de pensar en el cadete Virgilio Uribe, no dejen de pensar en el teniente José Azueta. Y si se trata de tiempos de paz como ahora, no dejen de pensar en el ejemplo del secretario de Marina, el almirante José Rafael Ojeda Durán. Leal a las Fuerzas Armadas de México, leal a la Armada, leal al pueblo, leal al gobierno democrático,
un hombre recto, íntegro, honesto. Ese es un referente para ustedes que están en proceso de formación. Y nunca, nunca, jamás olvidar lo que decía Vicente Guerrero: la patria es primero. Muchas gracias. Exhorto al cuerpo de cadetes por el vicealmirante Leopoldo Jesús Díaz González Solórzano, director de la Heroica Escuela Naval Militar. ¡Heroica Escuela Naval Militar! Se agradece a la amable concurrencia ponerse de pie para entonar las gloriosas estrofas de nuestro himno nacional, interpretado por la Banda Sinfónica y Coro de la Secretaría de Marina. Con gallardía, marcialidad y disciplina que caracterizan al personal de la Armada de México, el cuerpo de cadetes al mando del capitán de navío Juan Carlos Magaña Cárdenas desfila ante el presidente de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas.
La Secretaría de Marina Armada de México agradece su presencia a esta ceremonia conmemorativa del 109 aniversario de la gesta heroica del 21 de abril de 1914. Y jura de bandera de las y los cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar. Por su atención y amable asistencia, muchas gracias. Que tengan un excelente día. Y como siempre, el presidente de la República se toma su tiempo para atender a las personas. Mira lo que ocurrió al final de este evento. Ahí viene López Obrador. Ahí viene López Obrador en este sprinter. Muy bien, presidente. Andrés Manuel, Andrés, te queremos. Bravo. Te queremos, AMLO. López Obrador. Te queremos. López Obrador. Ahí saludando a Manuel Huerta. Ahí está el Te presidente. queremos, Andrés, te queremos. AMLO. Déjenle pasar, por favor. Ahí está el presidente. Es el presidente López A Obrador. bordo de la alcaldía. Por favor, no pueden ingresar, Ahorita que salga, hagan la valla, por favor. Hagan la valla, por favor, hagan la valla. Hablé con ustedes. ¿Qué te parece, amigo y amiga? Pues la verdad que estuvo muy bonito, algo largo, pero aquí te intentamos resumir las participaciones más importantes. Como siempre, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y también te invitamos a nuestras redes sociales, porque un México informado siempre es un México mejor. Que tengas excelente fin de semana. Nos vemos y escuchamos en un próximo video. Que estés muy bien.